Amigo Cepero, ¿qué tal, amigo? Y Jorge Alarcón. Jorge Alarcón en un ratito va a prepararnos con esta materia prima que tenemos aquí con nosotros, el cardo. Nos va a preparar un cardo con piñones y cecina de buey, una cosa riquísima que seguro que puede ser la protagonista de alguna comida navideña muy prontito. Entonces podemos hablar del cardo. Podemos hablar del cardo, pero te voy a pedir un favor y es que te vengas con nosotros al sofá, que te traigan los cardos. Me voy allá, no, ya me los llevo. Y así, vamos para allá con los cardos. Ya me los llevo. Venga, tranquilo. Hasta ahora, enseguida nos vemos. Bueno, con todos nosotros, José Luis Cepero. Me lo llevo debajo del brazo. Un saludo. Hola, ¿cómo estáis? Hola, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Majísima. Muy bien. Pero qué bien te queda ese cardo. Oye, el cardo me queda muy bien. Bueno, pero no solo vengo a hablar de los cardos, sino de los agricultores que los... Mira, el otro día estuvo aquí Cadrete y una de sus joyas es el cardo, ¿no? Sí. Es el cardo, pero es que además los agricultores les tenemos que hacer un homenaje porque en este tiempo de invierno estamos recomendando las verduras y las verduras son las más baratas del mercado. Es el producto más barato, es el que más deberíamos de comer y entonces yo creo que es el que más... Y además eso favorecería a todos los agricultores de nuestro entorno. Sí, sí. Bueno... Este cardo es 100% aragonés. Este es de Cadrete. De Cadrete. Este es cardo de Cadrete. Muy bien. Cadrete se ha preocupado mucho, tiene un cardo blanco, o sea, hace el cardo blanco. Hay otras variedades como es el cardo rojo, el cardo verde, el cardo rojo que es de Corella y de Ágreda. Soria, buenísimo. Sí, o sea, son las dos zonas donde crían Ágreda. El cardo rojo, pero el cardo blanco, este es una variedad, es más pequeño que el cardo rojo es más grande, y luego después hay otro cardo verde, que se lo crían en Navarra para conserva. Bueno, o sea, ese es para conservar. Pero muy bien Navarra y muy bien Soria, pero lo mejor, ¿verdad? El cardo de Cadrete. De Cadrete. Bueno, entonces, antiguamente cultivaban con él, o sea, lo cultivaban, pero a base de aporcar la tierra. ¿Cómo? Aporcar la tierra, o sea, subir la tierra para tapar, enterrarlo en tierra, dejando solo las hojas. Para que así se quede blanquito, para que le dé el sol. Para que se quede blanco y no le quede el sol. ¿Estás acunando al cardo? Pierde el amargor, al tenerlo pierde el amargor. Y tenía una ventaja, al aporcarlo con tierra tenía una ventaja, que es que lo protegía más de las heladas. Claro. Ahora con esto del cambio climático hay menos heladas y entonces ahora lo protegen, en Cadrete lo protegen, lo atan las hojas de abajo y lo protegen con unos tubos negros. Qué curioso. Sí. Y entonces esto normalmente lo protegen aproximadamente un mes antes de cogerlo. Entonces se vuelve blanco, las hojas aquellas han quedado fuera, digamos, de lo que es el tubo. Esas se desprecian, ¿no? Esas no se utilizan. ¿Este tamaño cuánto tarda en cogerlo? Ese tamaño, se pone más normalmente en marzo, abril, y entonces es noviembre, primeros de noviembre, y hasta enero, final de enero, febrero... Es cuando encontramos cardo. Es cuando encontramos cardo. ¿Esto necesita mucha agua? No necesita mucha agua. Esto pasa como la alcachofa, es del género de la alcachofa. Sí necesitan un riego, pero no necesita mucha agua, porque una vez que está enterrado prácticamente ya casi está cogiendo humedad del propio ambiente. Esto fundamentalmente es recomendable. Yo aquí siempre me veis recomendando frutas o verduras, por supuesto. Son las de 5 al día que deberíamos de comer, y deberíamos de comer, pero además porque es bueno. Y yo me repito, o sea, hay veces que he hablado de otras verduras y son buenas para el colesterol, son buenas para la diabetes, son buenas para las dietas de adelgazamiento. Para el intestino en general, son todas para el intestino. Son todas las verduras, todas las hortalizas, son muy buenas para eso. Y claro, me repito y diréis, pues este caballero siempre dice lo mismo. José Luis, pero las propiedades que tiene mejores que otras. Hay algunas que son mejores para determinadas cosas. El cardo concretamente, ahora en Navidad, en estas absorbe épocas, bastante el calcio, con lo cual es muy bueno para la osteoporosis. Entonces, hay plantas que son un poco mejor, pero son todas buenas para todo. No, pero esta tiene mucha fibra. Y ahora, en estas épocas del año, que comemos todos en exceso, comer cardo es muy bueno porque ayuda a ir al baño. El cardo, sobre todo, es fibra. Sí, y a partir de ahí, pues en estas fechas lo que mejor nos puede decir es esa tradición del cardo. Además, fijaros que he dicho una cosa muy importante, y es que eso es lo más barato en temporada, es lo más barato. Claro. Ahora tenemos el cardo relativamente barato y además no sube. O sea, no suben los precios para ahora, para Navidad.
porque hay abundancia de producción y porque lo preparan para producción, o sea, para estos. Por supuesto, todos recordamos, vamos, en mi casa se hace el cardo con almendras. Con almendras. Ese es un plato típico de Navidad y es un plato que agradecemos mucho porque además después vienen los turrones y con los turrones atascamos el cardo. Claro que sí. O sea, esto es fundamental para la salud y para mejorar el entorno, vuelvo a decir, el entorno de nuestros agricultores, que son los que mantienen la zona verde alrededor de Zaragoza. Sí, porque en Madrid no sé si tenéis, ¿eh? Oye, para conservar el cardo, ya te digo yo que no. Por ejemplo, para la cena de Nochebuena, lo podemos comprar con días de antelación. Se puede comprar con unos días de antelación, se envuelve y se mete en la nevera. Y ¿Se puede congelar? Normalmente esto, más que congelado, no lo emplean en congelación, lo emplean en conserva. Okay. Pero también se vende el cardo congelado, José Luis. Sí, yo también me figuro, tienes en los viales de congelación, hay bolsas de cardo congelado. Yo me figuro que habrá cardo congelado, pero no se ve tanto el cardo congelado. No se Confirmo que desde allí nuestro cocinero Jorge Alarcón nos está diciendo que sí, que lo hay. Has dicho, José Luis, y ya lo último, que hay que conservarlo en la nevera. ¿Envuelto en algo? Envuelto. Lo puedes envolver en un plástico transparente, o sea, en un plástico... En un film de estos transparentes. De esos transparentes se puede envolver. Vale. Esto normalmente, todo este producto, si se envuelve, y lo dura podemos, un poco más porque conserva la humedad. ¿No? Para guardarlo cortado, digo, porque en cuanto cortas, muy... Sí, lo puedes cortar. En cuanto cortas tienes que trabajarlo porque, claro, esto hay que añadirle ya, pues, o agua con vinagre o agua con limón, para que no ennegrezca, porque si no ennegrece. Bueno, hablando de no ennegrecer, ya te estás metiendo ahí en la cocina, así que vamos para allá, que está el auténtico experto. Pues ven conmigo, amigo. Vamos a la cocina. Que ya está Jorge Alarcón con nosotros. ¿Qué tal por aquí? ¿Bien? Bueno, miren el fuego. Bueno, Jorge Alarcón nos va a preparar una riquísima receta, antes la mencionaba, cardo con piñones y cecina de buey. Jorge, lo primero que necesitamos, como siempre, los ingredientes. De acuerdo, pues en este caso, por variar un poco, vamos a utilizar cardo de temporada. Vamos a utilizar el agua de la segunda cocción del cardo. Ahora explicamos. Ajito morado, ajo español, piñones castellanos, cecina de buey ahumada y si queremos jamón de Teruel podría ser una alternativa, sal, aceite de oliva, pimienta y harina. Esos serían los ingredientes para la elaboración del plato. Pues muy básico, ¿verdad? Muy básico. Sí. En relación y rápido, nosotros el cardo, congelarlo en casa, yo no lo aconsejo. Otra cosa es que la industria agroalimentaria haga ultracongelación, que es el manipular una verdura o una hortaliza y ultracongelarlo en cadenas de frío donde disminuye la temperatura muy rápidamente. Entonces sí que pueden manipularlo, pero nosotros cuando congelamos en casa creamos unos cristales muy grandes de hielo en el interior de los alimentos o de las carnes y a la hora de descongelar romperían las fibras y nos quedaría muy blandito. Bueno. Es mejor ahora mismo consumirlo porque además os aseguro que ha descendido mucho el consumo del cardo y esto hay que animarse todo el mundo a las fruterías ahora en Nochebuena a comprar cajas y cajas de cardo y a manipularlo. Vamos a empezar, si os parece. Jorge, mejor vamos a dejar el fuego, vamos a ir haciéndolo. Os explico, venga, ¿vale? Vamos a hacerlo, pero os lo explico. Venga. Lo primero, ahora mismo, como bien José Luis nos ha comentado, los cardos, al colocarlos como los calçots ahora de temporada en tierra, se quedan blanquitos, no amargan tanto, pero es conveniente el hervir un agua, introducir el cardo limpio y esa agua despreciarla. Muy bien. La quitamos y cogemos nuestro cardo. Tenemos agua caliente colocada otra vez en fuego y volvemos a seguimos cocinando nuestro cardo. El agua de vegetación que tiene el cardo, esa primera agua amarga, nos la va a dejar en esa primera agua de cocción y nos olvidaremos de que nos quede amargo. Una vez cocido, nos quedará blandito y nos quedará verdecito, ¿vale? A partir de aquí, hombre, pues lo mejor es en Navidad manipularlo de tal manera que nos quede un calibre medio, no dejar unos trozos muy grandes. Cachitos pequeños. Cachitos pequeños. A la hora de cocerlo lo podemos cocer en grande, pero a la hora de manipularlo lo manipulamos. Queda más aparente, ¿verdad? Para la Navidad. Otro truco de cocina para estas fechas donde vamos a tener que utilizar mucho ajo, vamos a utilizar mucho ajo para el ternasco asado, vamos a utilizar para hacernos nuestra salsa Soria a las merluzas, para hacer el cardito con salsa de almendras, piñones en blanco o con una bechamel. Es un conocido secreto de cocina, que no por reiterarlo nos viene de menos, que es colocar siempre el ajo, las cabezas de ajo, en agua.
Si dejamos la cabeza de ajo en agua en torno a los 15-20 minutos, se va a hidratar y nos va a venir muy bien, que se pela mejor, ¿verdad? Están diciendo las señoras de Grisen que se pela mucho mejor, ¿verdad? Nos están Claro chivando. que sí. Se pela mucho mejor y no pues tenemos yo no que lo sabía. estar dejándonos Yo no lo el sabía. olor de ajo seco en las manos, corriendo que no nos lo pelamos bien y nos despreciamos mucho lo que es el ajo. Entonces, de tal manera, si está en agua, la piel Qué sale bien, de sale manera sola, fantástica. ¿Vale? Entonces, un truquito para la cocina. Muy bien. De igual manera, a la hora de elegir lo que son las carnes para aderezar este plato, se ha trabajado muchas veces con cerdo. Nosotros somos una autonomía que tenemos una gran producción porcina, tenemos un gran jamón. Igualmente se puede utilizar la parte de la tripera, con lo que hacen en los torreznos en las cafeterías o en las casas. En este caso, por variar un poco la receta, he optado por el buey. Muy bien. Está ahumado, es un sabor muy característico al humo y me recuerda mucho a mi infancia, cuando íbamos a la Nochebuena, a la día de Navidad, todas esas hogueras que teníamos en los pueblos porque hacíamos los belenes vivientes y siempre estaban los pastorcillos al lado de los belenes. Siempre había humo, por lo menos en los pueblos. Había leña, había humo, había frío y quería algo de ahumado. Vamos a ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué no sí. comentas al cocer, Al cocer. qué es el cuidado que tiene que tener para que no se les ponga negro? Podemos intentar poner un poquito de perejil, si acaso en el agua. Que podríamos poner limón. Limón. ¿Vale? Con un también. poquito de limón, ácidos, con un poquito de harina, que sería una blanqueta que se dice en cocina, con harina, sal y un poquito de limón. Pero tenemos un riesgo, el acidular, el convertir nuestro cardo con un sabor un poco ácido. Y nosotros no queremos el cardo un poquito ácido. No. Tiene el perejil, la hoja del perejil, no las ramas del perejil, que ya me ha pasado alguna vez dando clases de cocina, las hojas del perejil, coger muchas hojas de perejil, introducirlas en agua y nos va a hacer el mismo efecto que lo que fuera el vinagre y el limón, no se nos va a ennegrecer. Cuando comentaban, ¿cómo guardamos este cardo en la nevera 2 días antes? Es cierto que al ser un producto autóctono no va a subir de precio como otros productos en el mercado, no nos va a subir el día 24 al doble, entonces lo podemos guardar así en la nevera, ¿vale? Vamos a seguir con el plato. ¿Qué te parece? Sería muy Venga. sencillito. Introduciríamos en nuestra sartén un aceite de oliva extra virgen, ¿de acuerdo? Aceite de oliva Aceite extra de oliva, virgen, sí. por supuesto. Un Seguimos. buen aceite de oliva que calentaríamos e incorporaríamos los piñones. Pensamos Piñones. que la carne ya está cocinada, ya está ahumada. Preparada, está ahumada, claro. Los piñones los vamos a tostar un poquito y los vamos a tostar con tiento. Aquí hay que tener cuidado porque como los frutos secos se nos pasen a la hora de cocinarlos, nos van a amargar. Claro. Entonces tiene que ser un golpe de aceite, calentito, lo sacamos y en cuanto empiezan a dorarse, ya está, porque va a seguir cocinándose el plato. Solo queremos un punto de dorado. Muy bien. ¿De acuerdo? Manipularíamos un ajo, en este caso lo voy a laminar, un ajito morado. Sí. ¿Cómo sabe cortar este hombre, Qué arte tiene, dicen las señoras. Sí. Y no se coge el dedo. Y no se corta, Un efectivamente. ajito morado que se sofreiría junto con los piñones. Muy bien. Colocaríamos un poquito de la cecina de buey. Poquito para darle también un toque, ¿verdad? Un toquecito de la Solamente. cecina de buey. Y ahora, como truco final, todas las harinas vienen tamizadas, ¿de acuerdo? Todas vienen Todas, tamizadas. sí. Pero sí que es cierto que depende por el tamiz que pasen, nos van a quedar algunos pequeños granitos, grumos. Y esto es lo que nos va a hacer que las salsas muchas veces nos queden semicortadas, espesas, extrañas. No. Vamos a utilizar siempre un tamiz, vamos a colocar un colador y acostumbrémonos a la hora de introducir la harina en las salsas o a la hora de hacer bechameles, exclusivamente el pasarle un poquito de harina con el tamiz. Está nevando. Está nevando. Está nevando. La cantidad sería, pues siempre pensad que con el calor la salsa va a ser más fluida, más líquida y en el momento que empieza a enfriarse se nos va a espesar más. Entonces que esté un poquito líquida la salsa en fuego para que a la hora de reposar No nos no nos como una quede piedra. todo como una piedra, exactamente, Muy Jesús, bien. lo has dicho muy bien. Esto se mezclaría al fuego perfectamente. La harina nos haría de espesante. Solo tendríamos que introducir nuestro cardo troceado y una vez que tenemos el cardo troceado, aquí en cocina diríamos que hemos hecho un arroz, una materia grasa, que es el aceite, una harina, que es lo que se tamiza, y nos faltaría exclusivamente para hacer el caldito el agua de cocción. En el momento que esto empezase a coger fuerza en calor, introduciríamos el agua de la segunda cocción del cardo y lo que tendríamos sería un cardo con piñones, cecina, en salsita.
Muy bien. Rico, rico, dice. Pues riquísimo. Rico es una... Sí, señor. Pues, Jorge... Esto espesaría, pero veis que el resultado, bueno, tiene un color ideal. Esto espesaría con calor. Yo creo que con esto felicitaos la Navidad. Y pues lo dicho, que felicidades. Felices que Jorge Alarcón, días. muchísimas A todas, gracias. muchas gracias. A José ustedes. Luis, pero amigo. Bueno, feliz Navidad. Feliz días también para Repito, vosotros. Jorge, Felices días. Felices días. Y al campo Igualmente. no se van estos días. En estos días con la casa. No, no. Con la familia. No te vayas a la huerta. Con la familia. No, a la huerta hay que ir todos los días para hacer ganas de comer. Bueno, muchísimas gracias, amigo, de verdad. Venga. Gracias a los dos. Hasta luego.